Los... Estudio de título, rápido porque creo que después gastos de escritura nos va a llevar bastante. Pero estudio de títulos quiero que sepan ustedes qué es lo fundamental, que es una verificación crítica que hace un escribano. Que el escribano va a estudiar las escrituras y todas las transmisiones de dominio que ocurrieron sobre el inmueble que se está vendiendo durante, o sea, en los últimos 20 años como mínimo. A veces nos tenemos que ir un poco más para atrás. ¿Por qué? Porque vamos a analizar que en cada transmisión haya sido en títulos perfectos, que quiere decir que haya sido cuál fue el negocio, que se haya cumplido con todos los requisitos de forma, que estén el protocolo. ¿Vieron que yo les decía que va cronológicamente año por año? Bueno, que la escritura esté en el lugar donde tiene que estar, en la fecha que tiene que estar, que estén las firmas, que esté la firma del escribano, que exista. A veces te enterás de casos donde el antecedente es un título falso que no existió nunca y que mandaron a escribir, vayan a saber cómo. Bueno, tenés que estudiar eso. Si alguien compró y murió y lo declararon herederos a sus 2 hijos, hay que ir a estudiar la sucesión para ver de qué efectivamente esté la sucesión de Juan Ignacio Pérez y que sus hijos Ernesto y Lucas hayan sido los herederos. Tenemos que estudiar absolutamente todo. ¿Y por qué es importante el estudio de títulos? Bueno, porque el artículo 392, que es el 1051 de antes, protege al tercer adquirente y a título oneroso, ¿sí?, de buena fe. Quiere decir, si hubo una venta entre A y B, y después viene C y lo quiere comprar, si C es un adquirente de buena fe, va a estar protegido de la acción de A. Imagínate que A le vende a B y el título es nulo. A podría ir a B y decirle, devuélveme la cosa. Pero B lo vende. Si C es un tercer adquirente de buena fe y a título oneroso, A no le va a poder pedir nada, ¿sí? Y para que haya buena fe, tiene que haber estudio de títulos, ¿sí? Fíjate que el 1902 dice, cuando se trata de cosas registrales, la buena fe requiere el examen previo de la documentación y constancias registrales, quiere decir el estudio de títulos. ¿Es obligatorio? No, pero si no hiciste el estudio de títulos no hay buena fe, con lo cual siempre hay que hacer el estudio de títulos. Por lo menos los escribanos de Cava, y yo personalmente siempre lo hago. Puede haber escribanos de otras jurisdicciones que a lo mejor no hagan el estudio de títulos, bueno, ya cada uno verá cómo lleva su profesión. Pero el estudio de títulos por eso es importante, porque le va a asegurar al adquirente que nadie va a venir a reclamarle ese inmueble. Sí, Marcel. Ahí hay una pregunta que quedó de antes colgada y aprovecho Sí. para meterla ahora. En Dale, todo dale. este estudio y en todo este análisis, supongamos que sale una deuda, que el consorcio tiene una deuda por juicios que todavía no están terminados y que es un monto incierto. ¿Hay qué responsabilidad de retención tiene el escribano? ¿Tiene que retener o no tiene que retener? Claro. ¿Cómo El escribano juega? es importante saber que el escribano es agente de retención de impuestos y tributos al Estado. Con lo cual, si le deben a ARBA, a la Municipalidad de San Isidro, o a Rentas o a FIP, el escribano está obligado a retener y a pagar. No queda otra. Pero en todo lo que son servicios privados, el escribano no es agente de retención absolutamente para nada. No hay ley que lo obligue a retener. A veces es de práctica que el escribano pide online el listado de deudas y si hubiese alguna deuda, se lo hace compensar al vendedor en el momento de la venta, o le hace dar el dinero en efectivo o descontarle el precio. Independientemente de esto, yo en todas mis escrituras te pongo una cláusula expresamente donde digo que por cualquier deuda que pudiese surgir, será responsabilidad de la parte vendedora o la parte compradora de acuerdo a quién estaba en posesión del inmueble al momento de devengarse la deuda. Entonces, si me viene, porque a veces vos haces una deuda y te sale cero, ABL no debe nada. 2 años después te viene un revalúo del gobierno de la ciudad. Y el comprador dice, pero esto es del año 2018. Bueno, como yo les pongo esa cláusula, al vendedor ya le estoy diciendo, si te viene una deuda anterior al 4 de agosto del 2021 que vos entregaste la posesión, es responsabilidad tuya. Y el comprador, imagínate que no hizo el cambio de
no sé, de titularidad en Edesur, y en el 2025 aparece una deuda y el titular sigue siendo el comprador, el vendedor. El vendedor va a decir, mira, yo el 4 de agosto del 21 te entregué la posesión y toda deuda de ahí en adelante es tuya, ¿sí? Pero no hay una obligación de retener. Y en cuanto a expensas, con la ley 13512, que fue la que permitió la propiedad horizontal, porque originalmente en el Código de Vélez estaba prohibida, cuando la 13512 se hizo, el decreto que la reglamentaba obligaba al escribano a pedir certificado a la administración del consorcio para que diga si el inmueble estaba asegurado contra riesgo de incendio. Entonces todos los escribanos pedían, y además de preguntarle eso, le preguntaban, ¿debe expensas? Pero no estamos obligados a retener expensas. Y si tuviésemos, en el peor de los casos, un juicio contra el consorcio, porque yo le pregunto al administrador, ¿hay juicios contra el consorcio? Si me informan que hay un juicio, yo lo que hago es ponerlo en conocimiento de las partes y que por instrumento privado o en la escritura el vendedor se responsabilice que si se pierde ese juicio, él abonará la parte proporcional que le corresponda a su unidad, se lo abonará al comprador, ¿sí? ¿Por qué hago esto? Porque un juicio que puede ser por 2 millones de pesos, por no sé, un accidente laboral, a lo mejor lo pierde el trabajador y el consorcio ganó el juicio y no tiene que pagar nada. Entonces, ¿cuánto retenés? Y a lo mejor ese juicio de 2 millones de pesos llevaba 8 años y el día que efectivamente hay que pagarlo, la liquidación da, no sé, 12 millones de pesos, por los intereses, por los honorarios del abogado, por los honorarios de los peritos. Entonces, que veas juicio por 2 millones de pesos no quiere decir nada, porque el juicio se puede ganar o perder, y las liquidaciones judiciales no se sabe cuánto pueden salir. Entonces ahí, yo que les hago, ya te digo, o en el texto de la escritura, o por el instrumento privado, les hago asumir que al vendedor, que si el consorcio efectivamente pierde ese juicio, la parte proporcional que le corresponde por su proporción, por el proporcional que tiene el departamento, lo asumirá y se lo pagará el comprador, ¿sí? Ese estudio de títulos, cortito para que ustedes sepan qué es y por qué los escribanos hacemos el estudio de título, y siempre hablamos del estudio de título. Bueno, y trato abreviado, lo repasamos un poquito, pero ya hablamos, que te dice, se dan supuestos en que por fallecimiento del titular de su inmueble, o en caso de su cónyuge, si es un bien ganancial. Si una persona está casada y tiene un bien propio porque lo heredó y muere el cónyuge o la cónyuge, no hace falta sucesión. Pero si era un bien ganancial y muere el cónyuge o la cónyuge, ahí sí hace falta sucesión. Y bueno, después ahí está lo que les puse un poco, que se requiere declaratoria de herederos, para lo cual van a presentar todas las partidas, cumplir con el 3003, que es un formulario de juicios universales, publicar edictos, sale la declaratoria y con posterioridad sale la orden de inscripción, sí. que es lo fundamental.